Bien, chicos, muy buenos días a todos los presentes. Ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacerlo con dos acertijos que he traído para ustedes. Posteriormente a eso, pasaremos al tema que estamos terminando de desarrollar, que es el tema de medidas de tendencia central para datos sin agrupar y datos agrupados. El tema lo tienen en su libro de actividades en la página 176. Entonces, primero los dos acertijos, luego libro de actividades, página 176. Voy con el primer acertijo, chicos, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Buenos días. Correcto, Celeste. La respuesta es 6, así que el punto es para Celeste. Bien, segundo y último acertijo, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. ¿A cuál de los siguientes números es igual 8 a la octava más 8 a la octava? No espero que lo resuelvan al toque porque de verdad el ejercicio requiere un poquito de desarrollo para poder encontrar su respuesta correcta. Pero les doy un dato. eh, Van a tener que extraer factor común para poder desarrollar el ejercicio. Tienen que valerse de factor común, tienen que valerse de la descomposición polinómica, tienen que saber de potencias, propiedades de potencia, para poder resolver ese simple ejercicio que tienen en pantalla. Pero que yo estoy seguro que ustedes ya han visto todos estos temas y están en la capacidad de poderlos resolver. Bien, chicos, espero respuestas. Para Fiorella es la opción C. Para Celeste la opción E y para Antonella la opción A. Lo cierto es que la respuesta es la opción A. Y el punto entonces en este caso es para Antonella. Voy a explicar un momento por qué la respuesta es la opción A, para que esto quede claro. Fíjense, le dan 8 a la octava más 8 a la octava. Yo me doy cuenta que 8 a la octava se repite, aparece dos veces, ¿sí? Entonces,
o lo saco como factor común, o bien puedo decir eso. Aparece dos veces, o sea, yo puedo decir 2 veces 8 a la octava. Pero resulta ser que el 8, que es la base, se puede escribir como 2 al cubo. Ah, entonces lo puedo replantear de esta manera. Digo que 2 que multiplica a 8, que es 2 al cubo, elevado a la octava. Pero por propiedades de potencia yo sé que esto sería potencia de potencia. Multiplico los exponentes. Me queda 2 elevado a la 24. Pero está multiplicado por 2. También tengo multiplicación de potencias de igual base. Conservo base, sumo exponentes. Entonces tengo la base 2, aquí tengo 3 por 8, 24, más 1 que tiene este 2 acá, sería 25. Y la respuesta es 2 a la 25, opción A, como lo dijo Antonella. Por lo tanto, el punto es para Antonella. Ahora bien, chicos, necesito que me den un minuto para poder proyectar para todos ustedes el libro de actividades. En un minuto ya nuevamente estoy con ustedes. Bien, como dije en un principio, el tema que nos corresponde terminar de desarrollar el día de hoy es el de medida de tendencia central para datos sin agrupar y para datos agrupados. Recordemos un poco que estas medidas de tendencia central son la media aritmética, que se define como la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. La mediana, que es el dato central, el término central, o el promedio de dos términos no centrales. Esto del promedio de dos términos no centrales solamente lo utilizamos si los datos son pares, pero si el dato es impar, realmente vamos a conseguir el término central. Y por último tenemos la moda, que es el valor que tiene mayor frecuencia o el dato que más se repite, también se puede definir de esa manera. Ahora bien, ya nosotros hemos resuelto varios ejercicios y nos está faltando por resolver el ejercicio número 6. Luego de resolver el ejercicio número 6, pasaremos a la autoevaluación que está en la página 184. Entonces, bien chicos, voy con el ejercicio 6. Dice así: una empresa que produce bombillas eléctricas realiza una prueba sobre la duración de 100 bombillas en un tiempo determinado que está dado por horas. Los datos se encuentran en la siguiente tabla. Bueno, fíjense que la tabla está en intervalos, ¿no? La duración en horas están en intervalos que van de 11 a 15 y llegan hasta el último intervalo que es 47,51. Tienen el número de bombillas, ya la duración de cada bombilla. Por ejemplo, en el primer intervalo, 9 bombillas, en el segundo 13, en el tercero 14 y así sucesivamente hasta llegar al último que es 5. Luego me dice, completa la tabla y calcula el valor de la media y la mediana. Para calcular la media aritmética en datos agrupados, hay una fórmula que la tenemos acá al principio. Esta que tenemos acá es la fórmula que se tiene que utilizar para calcular la media aritmética en datos agrupados. Es decir, la fórmula me dice la sumatoria del producto de la marca de clase, que es X sub I, por la frecuencia absoluta, dividido entre el número de datos. ¿De dónde voy a obtener la información? Sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es completar la tabla. Completemos la tabla para poder calcular la media. Y después de calcular la media, podríamos calcular la mediana. Para la mediana se necesita obligatoriamente la frecuencia absoluta acumulada. Bien, entonces comencemos a resolver. ¿Cómo obtengo la marca de clase? Recuerden que, creo que lo coloqué en una fórmula, acá está. La marca de clase se obtiene sumando de cada intervalo el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Eso vamos a hacer acá. Límite inferior 11, límite superior 15.
Lo sumo, sale 26. Lo divido entre 2, me quedaría 13. Ese 13 es el que coloco acá. Lo mismo tengo que hacer con el segundo intervalo. 15 más 19 son 34. 34 dividido entre 2, 17. Tercer intervalo, 19 más 23 me saldría 42. 42 entre 2, 21. Y así lo tenemos que ir haciendo con cada uno de los intervalos. Sin embargo, yo me doy cuenta que acá, si ustedes observan, la amplitud del intervalo es de 4. De 11 a 15, 4 números. De 15 a 19, 4 números. De 19 a 23, 4 números. Eso también lo observo en la marca de clase. De 13 para 17, más 4. De 17 para 21, más 4. Entonces, para no seguir haciendo los cálculos, ya yo sé que va aumentando de 4 en 4. Entonces, 21 más 4, 25. 25 más 4, 29. 29 más 4, 33. 33 más 4, 37. 37 más 4, 41. 41 más 4, 45. Y 45 más 4, 49. Ya tenemos toda la marca de clase. ¿Qué tenemos que hacer ahora en nuestra tabla? Aquí me está indicando multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Aquí en la columna del número de bombillas. Esta es mi frecuencia absoluta. Le escribo por acá. F sub i. Para que sepan que es la frecuencia absoluta. Es decir, que me piden que multiplique marca de clase por frecuencia absoluta. En el primer caso sería 13 por 9, en el segundo 17 por 13, en el tercero 21 por 14, y así sucesivamente con cada uno. El primero, 13 por 9 me sale 117. En el segundo, 13 por 17 son 221. El tercero, 14 por 21 son 294. Seis por 25 serían 150. El que le sigue, 10 por 29 sería 290. El siguiente, 10 por 33 sería 330. El siguiente, 12 por 37 sería 444. El que le sigue, 15 por 21 sería 615. Seis por 45 sería 270. Y 5 por 49 son 275. La sumatoria de todas estas multiplicaciones tiene un total de 2976. Para terminar de completar la tabla, lo último que nos falta es determinar la frecuencia absoluta acumulada. Bien, lo haremos de la siguiente manera. Estamos acostumbrados a que siempre lo trabajamos en zigzag.
El primer dato se repite. El problema es que nos han intercalado dos columnas más allí. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al momento de hacer esta frecuencia absoluta acumulada. El primer dato, que es el 9, se repite. Luego digo 9 más el 13 me daría 22. Y ahora digo 22 más 14, 36. 36 más 6, 42. 42 más 10, 52. 52 más 10, 62. 62 más 12, 74. 74 más 15, 89. 89 más 6, 95. Y 95 más 5, 100. Bien, completé la tabla. Listo. Ahora sí, puedo calcular la media aritmética. ¿Cómo? Aplicando la fórmula. La media aritmética, que se identifica con la letra X con una rayita arriba, será igual a la sumatoria del producto de X sub Y, que es la marca de clase, por la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. Reemplazamos, a ver, la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta la tenemos acá. Sumamos todos estos datos, nos dio 2.976. Entonces, esta expresión se reemplaza por 2.976. Y esto se divide entre el número total de datos. Aquí tengo mi total de datos. 100. 2.976 dividido entre 100, la media aritmética será de 29,76. Ahí tenemos la media aritmética. Ahora me pide calcular la mediana. Bueno, calcular la mediana sí un poquito más complejo, porque lo primero que usted tiene que hacer para calcular la mediana es identificar el intervalo mediano. Eso es lo primero que hay que hacer. Identificar quién es el intervalo mediano. ¿Y cómo lo voy a identificar? Lo primero que tengo que hacer es dividir el número total de datos entre 2. Es decir, el número total de datos es 100, dividido entre 2 saldría 50. Ahora debo de observar en mi frecuencia absoluta acumulada el primer intervalo, ojo, el primer intervalo que supere el número 50. El primer intervalo que supere el número 50. Y lo ubicamos, aquí tengo 9, 22, no lo superan. 36 tampoco, 42, aquí sí, 52. Aquí ya superó el 50. Por lo tanto, mi intervalo mediano está ubicado allí. Y lo voy a escribir por acá, intervalo de la mediana es el siguiente. Cerrado en 27 y abierto en 31. ¿Qué necesito de este intervalo? Bueno, básicamente todo, ¿no? Para poder aplicar la fórmula de la mediana, necesitamos límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo es 27. Necesito la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo mediano. Frecuencia absoluta acumulada
anterior al intervalo mediano. Es decir, esta de acá, 42 es esa frecuencia. Lo escribimos acá, 42. Ahora necesitamos, para poder completar la fórmula, la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Entonces, la frecuencia absoluta del intervalo mediano es 10. Y por último, necesito la amplitud del intervalo. ¿Cómo calculo la amplitud? Resto el límite superior menos el inferior, es decir, 31 menos 27, la amplitud me sale 4. Y ahora simplemente aplico la fórmula. La mediana, según la fórmula, es igual. Les muestro la fórmula para quien no la haya detectado. Aquí usted tiene la fórmula de la mediana para datos agrupados. Observa que le piden el límite inferior, la amplitud, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, por eso me sale el -1, eso quiere decir anterior, la frecuencia absoluta del intervalo, ese es f sub i. Ya todos esos datos los tenemos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Comienzo entonces, límite inferior 27, más la amplitud 4, que multiplica a n entre 2, ese n entre 2 ya lo habíamos determinado, 50, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, esta que marqué acá, 42. Esto dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano, es decir, dividido entre 10. No olviden que primero tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis, multiplicarlo por el 4 y de último termino sumando con el 27. Eso es lo último que voy a hacer, sumar al 27. ¿Ok? Ese es el orden, recuérdenlo. Lo repito porque es que muchos estudiantes cometen el error de pretender sumar primero 27 más 4 y después multiplicarlo por lo que esté dentro de los paréntesis. Eso está mal. Hay que respetar la jerarquía de las operaciones. Resuelvo primero lo que está dentro de los paréntesis. Lo multiplico por el 4 y de último es que van a sumar. Lo último que se hace, chicos, es sumar. ¿Ok? Entonces, resolvamos. La mediana es igual a 27 más 4 que multiplica. Bueno, vamos a ver a quién multiplica, ¿no? A ver, 50 menos 42. Bueno, me sale 8, ¿no? 8 décimos. 8 décimos. Pero creo que podemos simplificar. Podríamos sacarle mitad y mitad. Que me quede 4 quintos. Entonces, ¿qué me está quedando? 4 por 4, 16, 16 entre 5. Lo que me dé este resultado se lo sumo a 27. En definitiva, mi respuesta será 30,2. 30,2. Y ahí tiene entonces la solución completa del ejercicio número 6. Subo un poco para que lo puedan copiar todo, ¿sí? Les doy tiempo para que lo hagan de forma ordenada. Chicos, quiero recordarles que la clase está siendo grabada, que posteriormente usted puede observarla nuevamente a través del canal del colegio Edúcate con San Juan Bosco. También coloquen su mejor cara para que se vean bien simpáticos en el video. Todos están siendo grabados en este momento.
Bien, chicos, vamos a continuar ahora con el nivel número uno, ¿sí? Vamos a responder algunas del nivel número uno, nivel número dos, y pasamos con la autoevaluación, que está en la página 184. Primera pregunta del nivel número uno. Las calificaciones de Carla en su práctica de matemáticas son 12, 16, 10, 11 y 16. Entonces, la media aritmética de dicha calificación. ¿Qué tengo que hacer? Sumar, ¿no? Sumo 12 más 16 más 10 más 11 más 16. Y toda esta suma la divido entre el total de calificaciones, que son uno, 2, 3, 4, 5 calificaciones. Bien, a ver chicos, por favor, hagan la suma, díganme cuánto sale la suma. Quiero saber cuánto sale la suma. Esa sumatoria va a quedar dividida entre 5, pero por favor, díganme ustedes, si quieren lo escriben por el chat, cuánto es la suma. Ok, Arturo me dice que la suma es 65. Entonces me corresponde dividir 65 entre 5. Y 65 entre 5 me sale 13. Por lo tanto, la media aritmética de dichas calificaciones es la opción C, 13. ¿Ve? Así de sencillo usted puede calcular la media aritmética. Les dejo para que lo copien.